y 3 minutos, momento de ingresar formalmente en la segunda hora de programa. Cuando le pregunté cómo quería ser presentado, me dijo simplemente como hincha de Vélez. Era una presentación que bastaba por sí misma, tiene razón en ese sentido, pero nuestro entrevistado tiene además otros valores. No sé si tan fuertes como ese, pero estudió filosofía en la Argentina, por supuesto, es especialista en temas de educación, profesor actualmente de la Universidad de Estado de Río de Janeiro. Hemos recibido un montón de mensajes de saludos de él, César Almaraz, Héctor, el Negro Viola, un montón de gente acá que nos escribe saludándolo a quien está del otro lado de la línea, y para mí es un placer charlar con él porque es un amigo. Su nombre es Walter Cohen. Walter, Dante Palma te saluda desde Buenos Aires. Hola Dante, una alegría grande saludarte, escucharte, agradecerle a toda esta gente que me ha saludado y como vos bien dijiste, con lo primero bastaba porque no hay valor más alto. Bueno, Walter, una alegría escucharte. Y mira, estuvimos en la presentación del programa charlando mucho de la situación de la educación en la Argentina. Obviamente la semana que viene, ya este lunes comenzarían las clases presenciales en la ciudad y en algunos otros distritos, pero bueno, ha habido mucha controversia al respecto. Yo te quiero pasear por ese tema y por otros que son los que has trabajado y sobre lo que has escrito mucho. Ahora, vos te dedicaste a la educación, a ver, desde la filosofía, también trabajaste filosofía para niños. Decime, ¿qué tan importante es la presencialidad en las aulas y qué puede hacer la tecnología mientras el virus está entre nosotros y la presencialidad se hace más dificultosa? Sí, Dante, gracias por la pregunta. Yo en verdad, como vos decís, me formé en filosofía, con algunas inquietudes como vos y tanta gente que entra a la filosofía para, si no cambiar al mundo, por lo menos entenderlo mejor o hacerse preguntas. Y después siempre he tratado de aproximar mi actividad filosófica justamente al mundo, y entonces por eso me preocupé mucho siempre por la enseñanza de la filosofía o por la filosofía no tanto como una materia, como un contenido, sino como una posibilidad de ayudar a que nuestras prácticas educativas, que son tan importantes, tengan más riqueza, más sentido, más profundidad, digamos. Y entonces la cuestión de la presencialidad es compleja y ambigua, porque por un lado yo creo que hay una evidencia incuestionable que la educación, como cualquier otra práctica humana, necesita y vive del encuentro de los cuerpos, de los abrazos, de los gestos, de las miradas. Y lo que hemos estado haciendo remotamente, acá también en Brasil, hemos durante la pandemia hecho muchas prácticas, incluso hemos hecho filosofía con niñas y niños por Zoom o por otras plataformas. Sí. Y evidentemente son cosas distintas. Lo que hay una dimensión del encuentro presencial que es insustituible, irreemplazable, necesaria, y eso es también de lo que muchos se agarran para hacer un juego político que les conviene. Walter, es evidente, en algún momento la pandemia va a terminar, espero por lo menos, y que el uso de la tecnología llegó para quedarse. En todo caso se ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha. A su vez también sabemos que ninguna tecnología es estrictamente neutral. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo visualizás la educación del futuro y qué rol le asignás al docente en un contexto en el cual entiendo yo que la tecnología va a ser mucho más potente? Yo creo que una de las cosas que mostró esta pandemia es que el papel del docente o de la docente es insustituible. Al contrario, cuanto más tecnología parece que más necesario se vuelve que haya un
un docente que cuide de ciertas cosas, que tome ciertas, que genere ciertas condiciones, que esté atenta a algunas cuestiones que van desarrollándose. Entonces, yo, digamos, lo que veo es que cuanto más tecnología, más necesario el docente. Y a mí me parece que es un error pensar que la tecnología va a sustituir a la presencialidad. O sea, a mí creo que no ayuda a pensar que es una cosa en lugar de la otra, sino que más bien es algo que si siguiéramos, digamos, cierta línea política y si tuviéramos cuidado con ciertos principios educativos políticos, podría ayudar y mucho. Y al contrario, si no tenemos en cuenta eso, que es lo que infelizmente, por ejemplo, en Brasil ha pasado, en realidad la tecnología lo que ha hecho es agudizar y profundizar las desigualdades y las exclusiones. A propósito de eso, sé que has trabajado mucho sobre Paulo Freire, que has escrito mucho, que es un pensador que transformó la educación y que se erigió como uno de los pilares para denunciar el rol reproductivo, si querés, de la educación. ¿Vos creés que sus postulados tienen vigencia hoy, que Freire puede servirnos para pensar la educación en el siglo XXI? Sin duda, sí, sí, extraordinario, porque de hecho este año Paulo Freire cumple 100 años, el 19 de septiembre, y como sabés, Paulo Freire tuvo que exiliarse cuando hubo dictadura en Brasil en el año 1964, y es muy interesante la causa por la que tuvo que exiliarse, porque coordinaba un plan nacional de alfabetización. O sea, fíjate a quién elige la dictadura como sus enemigos. Sí. Y el gobierno actual de Brasil también lo considera a Paulo Freire un enemigo. ¿Por qué? Porque justamente Paulo Freire, como vos decías, es una fuente extraordinaria para pensar y para cuestionar el mundo que se vive y sobre todo el papel de la educación y de los que trabajamos en educación. Por eso imagínate, después de hace más de 20 años que está muerto, no hay semana que el ministro de Educación o alguien del gobierno no critique a Paulo Freire o no diga que los problemas de la educación brasileña son causados por Paulo Freire. Claro. Entonces, en verdad, ellos mismos lo están manteniendo vivo. Y Paulo Freire es como esos pensadores grandes, extraordinarios, que siempre ayudan a pensar. Entonces, este año, por suerte, hay mucho movimiento y muchas celebraciones y muchas actividades para recuperar y para mantener vivo un pensamiento y una vida que son extraordinarios. En la presentación hacía referencia que uno de los aspectos que vos trabajaste mucho y que me parece que sos una referencia es en el tema de filosofía para niños. Naturalmente el primero que escucha o que no está familiarizado con el asunto dirá, quizás con buen tino, decir, bueno, ¿cómo se hace filosofía con chicos cuando en realidad el pensamiento filosófico supone cierto nivel de abstracción y de maduración que un chico no puede tener? Entonces, ¿cuál es el tipo de trabajo que se hace con un chico? ¿Cómo le acercás la filosofía a un chico para que a su vez le sea, digamos, le sea útil? La filosofía, como todas las cosas, ¿no? Puede ser entendida de muchas maneras, y eso que mencionabas, que alguien puede pensar que la filosofía es una cosa abstracta y difícil y alejada de los niños y de las niñas, supone una visión de la filosofía que es una visión legítima y demás, pero que hay muchas otras. En otro sentido, la filosofía es la cosa más concreta del mundo, y la filosofía es algo que tiene mucho que ver con las preguntas y las inquietudes que tenemos justamente desde que somos niños y niñas, y que en alguna época de nuestra infancia explotaron, la pregunta por el por qué. Entonces, si en una perspectiva la filosofía está un poco alejada de la infancia, y es cierto que sobre todo la filosofía académica, la filosofía más abstracta, la filosofía que se hace a partir de las teorías y de los sistemas filosóficos, en otro sentido, como una actividad de cuestionarse y preguntarse por qué vivimos como vivimos, por qué el mundo es como es, por qué las cosas son como son, es la cosa más
infantil que hay, que en la infancia cronológica estamos desbordados por esas preguntas. Entonces, en verdad, no es nada difícil. Más bien es al contrario, es escuchar las preguntas de los niños y las niñas y darle un cierto sentido y un valor y una importancia que infelizmente no siempre tienen. Entonces yo te diría que la pretensión de aproximar la filosofía en la infancia es, antes que llevarles algo que no tendrían a los niños y a las niñas, es más bien escuchar una inquietud que está presente y que nos puede ayudar a todas y a todas a pensar y a vivir en un mundo más complejo, más crítico, más interesante. A ver, sé que es muy general la pregunta, pero a ver, vos digo, que te formaste en Argentina y que a su vez llevas muchísimo tiempo viviendo y trabajando en Brasil, en la docencia, en la investigación, si tuvieras que darme así a grandes líneas, digamos, ¿qué diferencias encontraste entre los sistemas educativos de Brasil y de Argentina? Hay muchísimas, hay muchas diferencias, hay cosas en común. Los dos países yo creo que tienen sistemas educativos, sobre todo de educación básica, que han sido muy castigados por políticas públicas regresivas, privatizadoras, que han descuidado la educación pública. Creo que eso es algo bastante común. Es muy distinta porque son distintas las culturas, la vida docente, las tradiciones culturales y educativas. Entonces yo creo que hay un piso común de las políticas que los sistemas sufren a partir de constituciones históricas muy distintas, muy específicas, que en Brasil son casi muy distintas a todo el resto de América Latina por el proceso de dominación portuguesa, por el sistema de esclavitud, que Brasil fue el último país del mundo en abolir la esclavitud. Entonces hay como una cantidad de cuestiones específicas, pero yo creo que también en este momento, sobre todo, hay desafíos comunes y hay una necesidad de una mayor interacción, porque los problemas y las fuerzas que obstruyen, como decía Paulo Freire, una educación más problematizadora o más liberadora o más emancipadora son comunes. Walter, para ir cerrando, ¿cuál es la situación en Brasil hoy respecto de las clases? Yo te decía al principio que, bueno, acá están empezando las clases en los niveles iniciales, bueno, la universidad en principio arrancaría de manera virtual un poquito más tarde. ¿Qué está pasando allá? Yo creo que es un poco más brutal la situación. Como hay un gobierno aquí nacional brutal, que ha cuidado todo este tiempo de la economía del dinero y de la muerte más que de la vida. Ahora lo mismo, hay como una especie de desentendimiento. Entonces, por un lado, en las escuelas privadas de élite, así las más de clase social más alta, ya se ha retomado las clases y presenciales, y se han retomado con ciertas condiciones de cuidado, pero más propias de un cada quien hace lo que quiere. Sí. Y algunas escuelas han tenido incluso que cerrar. Ha habido un par de escuelas que han tenido que cerrar por contagios, sea entre el personal no docente o el personal docente, o sea porque algunos chicos se han contagiado. Y en el sistema público, Brasil es muy grande, depende mucho de cada estado, de lo que sería cada provincia. Sí. Hay casos brutales. Por ejemplo, acá en Duque de Caxias, que es un municipio que está pegadito a Río, en el mismo estado de Río de Janeiro, pero es como un municipio independiente. El prefecto, que sería ¿cómo se llama? El intendente. El intendente el viernes pasado dijo que el lunes había que retomar las clases presenciales y sin la menor condición. O sea,
Ayer, esta semana, el lunes, el miércoles, ha habido asambleas docentes de 5 horas diarias. Es una locura, Claro. porque las escuelas están en condiciones, normalmente están en muy malas condiciones y ahora no están en mejores. Entonces es una situación muy compleja y difícil. Uh-huh. Walter, un placer escucharte y gracias por estos minutos. Una alegría grande y viva Vélez. Un abrazo grande, viva Vélez. Esa es la mejor manera de despedirnos con Walter Cohen, que como les decía, es filósofo, un amigo de la casa, además de un amigo de tribuna en nuestros buenos momentos juntos aquí en Argentina, un tipo muy interesante y pues a mí me parecía que era valioso, más allá de la broma del fútbol, escuchar su mirada y también su mirada comparativa con la situación de Brasil. Yo les adelantaba, lleva muchísimos años viviendo allá y trabajando, entonces puede tener una mirada de perspectiva que naturalmente otros no tenemos. Así que Walter Cohen, para los que les interese, lo pueden buscar y pueden leer sus libros y sus notas. Trabajó muchísimo sobre Freire, por eso le pregunté, y tiene una mirada muy particular sobre ello y también sobre lo que es filosofía para niños. Quizás para los que no están familiarizados les sorprende, pero hay toda una línea importante dentro de la filosofía de gente que se dedica a la filosofía para niños con muchísima producción. Hay por supuesto enorme cantidad de libros y en ese sentido Walter es una referencia también. Estamos llegando entonces a las 11:20 de la mañana.